Para terminar, vamos a hablar del duelo de la adolescencia, ¿sí? Los adolescentes también hacen un duelo, ¿sí? Un duelo particular, ¿sí? ¿Por qué yo voy a tener que aprender estos duelos? A mí me gusta explicarles el por qué ustedes necesitan aprender, porque no es que ustedes aprenden y todo va a quedar en la nebulosa, no. Ustedes lo van a aplicar, ¿sí? Todo esto. ¿Por qué yo necesito saber? ¿Sí? Porque yo voy a trabajar con adolescentes, con niños, ¿sí? Y los adolescentes normales, que acá están todos los normales, toda la adolescencia normal, sufre ciertos duelos. Ahora, como yo voy a ser terapeuta, ustedes van a ser terapeuta, aparte de lidiar con todos estos duelos de la adolescencia, ¿sí? Van a lidiar, ¿sí? Con personas que son diferentes, ¿sí? Que tienen cualidades diferentes, ¿sí? Ya sean fisiológicas, biológicas, ¿sí? O psicológicas, ¿sí? Entonces, todas esas, ¿sí? Características de un cierto síndrome, patología, ¿sí? Deficiencia, ustedes lo van a sumar, tienen que sumar a todas esas características, les suman, ¿sí? El duelo, ¿sí? De qué va a pasar en mi adolescente, ¿sí? Si mi paciente es adolescente, por ejemplo, o preadolescente. Bien, entonces por eso la importancia, ¿sí? No es que un paciente, porque no sé, tiene síndrome de espectro autista, nunca va a llegar a la adolescencia, ¿sí? No va a tener las características normales de un adolescente, sí la va a tener, ¿sí? Va a tener las mismas sensaciones, las mismas características de la adolescencia. Entonces, por eso la importancia de que ustedes aprendan los duelos de la adolescencia. Bueno, acá en este duelo, ¿sí? Los que son mamás entienden que todos los cambios, ¿sí? El adolescente de por sí tiene un desequilibrio y una inestabilidad, ¿sí? Emocional tremenda, ¿sí? Es normal, ¿bien? Lo cual no quiere decir que por todos sus duelos después sean chicos atrevidos o se dediquen a no realizar lo que tienen que hacer en el hogar, ¿no? Hasta un punto llega a ser normal y vamos a aceptar todos sus duelos, ¿bien? Entonces, la primera, sí, tenemos la pérdida de la condición de ser niño, ¿sí? ¿Cuál es esta pérdida? ¿Sí? Entonces, este adolescente ya deja de ser niño, ya deja de estar en esa posición o de ocupar ese rol en la que él no se cree con responsabilidad, ¿sí? En la que él es el chiquito y tiene a los padres, ¿sí? En la que es parte, ¿sí? Se identifica como niño, ¿sí? Se identifica con los demás niños, sí, que los rodean, sí, cuando juegan, sí, se dedican a jugar, a disfrutar, sí, tienen una amplia imaginación, su realidad, sí, el sentido, sí, que ellos tienen de la realidad, muchas veces fantasiosa, sí, es muy creativa, sí, entonces, es todo eso de ser niño, ellos sufren esa pérdida. ¿Sí? Se van empapando que existe un mundo real que es mucho más crudo que el que ellos pensaban cuando eran niños, ¿sí? Esa fantasía, póngale un ejemplo sencillo, en el que cuando eran niños creían en Papá Noel, ¿sí? Y a medida que van creciendo y entrando en la preadolescencia, se van enterando que no existe, ¿sí? Se van enterando de que hay dolencia y empiezan las diferencias entre las familias y las otras, ¿sí? Bien, la segunda pérdida que sufren los adolescentes es el duelo por el cuerpo y su sexualidad infantil, ¿sí? El cuerpito de estos chiquitos van a ir cambiando, ¿sí? Van a aparecer las glándulas mamarias en los niños, ¿sí? En las niñas, perdón. En los niños y en las niñas, sí, el vello pubiano, sí, los genitales, sí, el aumento, sí, del volumen de los genitales en los varones. Todos esos cambios físicos, ¿sí? La menstruación, la primera menarca en las niñas, por ejemplo, todos esos cambios, ¿sí? También los sufren ellos. Se van a encontrar con un cuerpo que muchos a lo mejor no les gusta, ¿sí? Hay otros que lo van a aceptar más rápido, ¿sí? Van a hacer todo ese duelo, ¿sí? Hay algunos que van a querer que no se van a sentir cómodos con su cuerpito hasta que logren
a pasar el duelo de la aceptación, en donde ya van a estar conforme con el cuerpo, ¿sí? Entonces, todo ese cambio le produce, ¿sí?, un cierto desequilibrio también a los chicos y lo sufren, ¿sí? No es que no lo sufren de alguna manera, ¿sí? Algunos un poco más, algunos un poco menos, ¿bien? El tercero, ¿sí?, es el duelo por los padres que tenían en la infancia, ¿sí? Van a perder, ¿sí?, la relación de los padres, ¿sí? Esa relación en donde idealizaban al padre, ¿sí? Cuando los niños son chiquitos, idealizan. Para ellos el papá es el héroe, para ellos la mamá es la héroe, tal vez, ¿sí? Piensan que son perfectos, piensan que todo hacen bien, piensan de que son lo mejor, ¿sí? Y cuando llega la adolescencia, ¿sí?, empiezan a descubrir ciertos aspectos y empiezan a darse cuenta que no somos tan perfectos, ¿sí? Empiezan a ver nuestros errores, ¿sí? Empiezan las discusiones, ¿sí? Ahí está el adolescente cuando empieza a renegar de los padres, ¿sí? Reniegan de cómo uno les crió, de cómo uno es, ¿sí? Y eso es normal, ¿sí? Es normal que el adolescente, ¿sí?, sufra estos duelos, ¿sí? Es normal que el adolescente se empiece a pelear con la mamá, con el papá, ¿bien? O que reniegue de la mamá, reniegue del papá, ¿sí? Empiece a ver todo lo que hacemos mal, ¿sí? Porque para ellos ahí empiezan a ponernos bajo la lupa viendo qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, ¿sí? Y nos van comparando, ¿sí?, con el ejemplo, ¿sí?, que le da la sociedad o el ejemplo más cercano que ellos puedan estar tomando dentro de su círculo social, ¿sí? Porque acuérdense que el adolescente ya deja de ser niño y también comienza a sociabilizar con otras personas, ¿sí? Se encuentra con otra familia, con otro mundo, ¿sí? Y él va comparando. Bien, todos estos duelos, como le digo, no quiere decir que nosotros vayamos, ¿sí?, a aceptar ciertas actitudes fuera de lo normal o de agresividad. Bien, tienen que tratar de ser el duelo, pasar su duelo lo más templadamente, ¿sí?, calmamente posible, ¿sí? O tengamos en cuenta que también que todos los chicos son diferentes, así que así como los duelos son un proceso, hay